There's a new kind of Elvis excitement coming your way. An Elvis you'll want to hear again and again. Love Letters. Love letters straight from your heart. Elvis's new album, Love Letters. It starts with Elvis soft and low, and it moves like lightning into high gear. Elvis, singing 11 songs you'll want to write love letters about, because every one's a special love letter to you. 'Cause this is our dance, darling. Love Letters, all signed by Elvis on his new album, available now on RCA Records and Tapes. Hold it just a second, Tom. Folks, this is Elvis Presley. I'd like to take this time out from music to tell you that you're listening to the number one request show on East Texas, Tom Perriman's Hillbilly Hit Parade. Thanks a lot, Elvis. That's right here at good old KSIJ, Gladewater, Texas. ¿Arrancamos esta inmersión profunda? Hoy vamos a explorar influencias de Elvis Presley, que, bueno, no son las más conocidas, pero sí muy formativas. Nos basamos en un artículo de Alejandro Yela para Misioneros del Cosmos Podcast. La idea es descubrir cómo ese chaval de tu pelo, fascinado por cómics y marcado por una pérdida familiar, Sí. acabó conectando con la filosofía y, bueno, convirtiéndose en el rey. Es que esa es la clave, ¿no? Detrás del ícono del rock and roll que todo el mundo conoce, había un niño soñador, sí, pero también un hombre, pues buscando respuestas profundas sobre la vida, su lugar en ella. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque normalmente la historia de Elvis va de música, música, música. Pero las raíces son, mucho más complejas. Totalmente. Es sorprendente pensar que su héroe de la infancia no era músico, era un personaje de cómic. Verdad. Como esas influencias tan distintas, ¿no? El superhéroe, Captain Marvel Jr., y luego, años más tarde, esas lecturas filosóficas, ¿Ya? pues no es que fueran por separado, es que se entrelazaron. Y eso forjó no solo su música, sino su personaje en el escenario, su legado, digamos. A ver, empecemos por el principio. Tupelo, Mississippi. Gran Depresión. Ambiente humilde, muy humilde. Sí. Y su refugio, dices, los cómics. Especialmente uno, Captain Marvel Jr. Ajá. Parece que veía en él como un símbolo de fuerza, de poder superar ese destino modesto que tenía. Claro, era una vía de escape, pero también de inspiración. Y fíjate qué curioso, la conexión es supervisual. Sí, eso leí. El peinado característico de Elvis, ese tupé. Ese mismo. Y las capas blancas de los años 70, los rayos en los trajes, Ostras, ¿es verdad? han sacado del héroe del cómic. Es una conexión casi literal. Flipante. Pero hay otra influencia, mucho más íntima, quizá más determinante en su mundo interior. ¿Cuál? Elvis tuvo un hermano gemelo, Jesse Garon. Nació sin vida minutos antes que él, el 8 de enero de 1935. Qué duro. Durísimo. Y esa ausencia fue una presencia constante para él. Creció sintiendo esa falta, pero también como una compañía invisible. Vaya. Hay gente cercana que contaba que a veces, justo antes de salir a escena, buscaba un momento de silencio, como si conectara con Jesse, ¿En serio? como Sí. una especie de guardián invisible. Qué fuerte. Un guardián invisible junto al héroe del cómic. Menuda combinación para un niño, ¿no? Desde luego, una combinación potente. Y luego, claro, llega la mudanza a Memphis, 1948. Eso es. Y ahí sí absorbe toda esa música increíble. Gospel, blues, country, la mezcla explosiva. La cuna de todo. Pero, en paralelo a eso, empieza ya a interesarse por lecturas más densas. Pues ahí es donde la historia da un giro que no te esperas. Ya en los años 60, ¿eh? Ojo, en plena fama mundial. Sí, sí. Empieza a leer filosofía. Y se mete de lleno con Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Espera. Nietzsche. Elvis leyendo a Nietzsche. ¿Cómo encaja eso con el rey del rock and roll? Suena chocante. Bueno, jaja, sí, suena chocante al principio. Pero si lo piensas un poco, conecta con esa búsqueda de trascendencia que ya veíamos antes. A ver, explícame eso. Pues se identificó mucho con la idea de Nietzsche del Übermensch, del superhombre. Esa idea de superar los propios límites, de forjar tu destino, de ir más allá de lo normal.
Era un concepto que, por lo visto, resonaba mucho con su lado más espiritual, más introspectivo. Vale, empiezo a ver la conexión. Quizás esa sensación de estar incompleto por la pérdida del gemelo o ese deseo de escapar de sus orígenes que proyectaba en Capitán Marvel Jr., pues encontró un eco filosófico en esa idea de autosuperación tan radical. Entiendo. La idea de convertirse en algo más grande. ¿Y eso se notó en sus espectáculos? Muchísimo, de forma muy, muy directa. A partir de 1971, ¿sabes con qué abría sus conciertos? ¿Con qué? Con la música de Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss. La pieza que se hizo mega famosa por 2001, una odisea del espacio. No me digas. ¿La de la peli? Esa misma, que está inspirada directamente en el libro de Nietzsche. Usar esa música creaba una atmósfera épica, casi mística. Claro, te ponía en situación. Exacto. No presentaba solo a un cantante, presentaba una figura, casi sobrehumana, uniendo al héroe del cómic con el ideal del superhombre filosófico. Tela. Impresionante. Y parece que él mismo era consciente de todo esto, ¿no? De cómo se mezclaban esos mundos en su cabeza. Sí, hay una cita suya que lo clava. Decía algo como: cuando era niño era un soñador. Leía cómics y era el héroe. Veía películas y era el héroe. Así que cada sueño que alguna vez soñé se ha hecho realidad 100 veces. Qué bueno. Lo resume perfectamente. La fantasía y la aspiración no eran solo un escape, eran el motor de todo. Entonces, si recapitulamos un poco, la figura de Elvis es como un tapiz, ¿verdad? Un mosaico fascinante. Tenemos los hilos de sus orígenes humildes, los sueños de grandeza de los cómics, la sombra o quizá el impulso de su hermano ausente. La búsqueda filosófica inesperada de superación y, por supuesto, la música que lo cambió todo. Y todo eso junto, pues, construyó al ícono. Exactamente. Y esto, claro, nos deja pensando, más allá del caso concreto de Elvis, Sí. ¿hasta qué punto todas esas influencias que a veces nos parecen dispares, no sé, un personaje de ficción, un pensador, una vivencia personal muy profunda, Ya. hasta qué punto moldean no solo quiénes somos, sino el impacto que podemos llegar a tener? ¿Qué combinaciones inesperadas estarán ahora mismo, en silencio, forjando a los próximos referentes culturales? Buena pregunta para cerrar. Da que pensar, desde luego.